Buenas tardes para todos nuestros padres de familia y estudiantes del Colegio Los Andes. Estamos en otro espacio de nuestro cafetín andino, Psicologiando, con la idea de poder estar con varios expertos para que nos puedan dar algunas pautas en términos de salud mental y salud física. Y hoy de manera especial nos acompaña una invitada. Les presento a Sandra Milena Ortega Quijano. Sandra Milena Ortega Quijano es una nutricionista dietética, pero además amiga yo creo que de estos procesos educativos, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, actualmente coordinadora técnica del Servicio de Alimentación del Hospital Universitario San José y además trabaja en consulta externa con la AIC. Entonces seguramente desde su experiencia y sobre todo en el deseo de que aprendamos, Sandra, esa es la invitación que tenemos hoy, para hablar eso de lo que es la nutrición y la importancia de la nutrición, obviamente en todos los procesos nuestros. Nos acompaña Mario, que es nuestro psicólogo también, seguramente nos conocemos, y obviamente yo, Nora Tovar. Entonces, bienvenida, Sandra, a este espacio. Muchísimas gracias, Norita. Buenas tardes a todos. Aquí feliz con mi pocillito y feliz de estar acá. Encantada de estar acá en este espacio al que me han invitado. Doctora, muchísimas gracias. Sabemos de sus ocupaciones y que usted muy amablemente nos vino a acompañar. Es muy importante, como decían ahorita, brindarles ese tipo de herramientas a los padres de familia. Sabemos que han cambiado muchas cosas, estamos todos, digamos, replanteando nuevas formas de adaptarnos a los cambios y demás, y uno de ellos, pues, básicamente, ¿cierto? La alimentación, que es fundamental. Pero bueno, antes de entrar como en materia, como se dice, doctora, usted, cuéntenos un poco de usted, de dónde es, cómo es de aquí de Popayán, cuéntenos un poco de usted. Bueno, no, yo soy de Bogotá. Estoy aquí en Popayán hace 8 años, ya voy para 9 años acá. Pues como lo dijo Norita, soy egresada de la Universidad Nacional. Llevo ya todo este tiempo trabajando, desde que llegué, estoy trabajando en el Hospital Universitario San José. En este momento soy la coordinadora técnica de servicio de alimentación y estoy trabajando también con la AIC. Ya con la AIC en consulta externa voy para 6 años. Entonces, digamos que estamos en la parte clínica y en la parte alimentaria. Ok. Llegó a Popayán y se quedó acá en Popayán. Y me quedé acá. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, para empezar, doctora, un poco para hablar sobre como la importancia, ¿no? De esa importancia de la nutrición, ¿cierto? En la salud mental y física, pues, de cualquier persona. Sabemos que gran parte de nuestra energía, de nuestro desarrollo y demás, tienen que ver o están muy ligadas pues a lo que nosotros comemos, ¿verdad? Un poco frente a eso. Entonces, como que esa sería como la primera como pregunta que queríamos hacerle, doctor. Bueno, cuando hablamos de la importancia de la nutrición en cualquier persona, estamos hablando desde la parte de la gestación, ¿no? Desde ahí es importante la nutrición, ¿no? Porque es importantísimo la alimentación que tenga la mamá. ¿Para qué? Pues para el crecimiento cerebral y el crecimiento en general del bebé. Desde ahí es importante la parte nutricional. Por eso es que ahora todas las mamitas que están en embarazo deben pasar por nutrición. ¿Por qué? Pues porque es un factor supremamente importante, de ahí ya también empieza a tener cabida cuál va a ser el peso al nacer del bebé, la talla. Como lo antes, el desarrollo cerebral del bebé. Todo eso depende de ahí. Es importante la lactancia materna, 6 meses,
y posterior a eso, pues debe estar hasta los 2 años presente en el bebé. También es importante en el momento en que se inicia la alimentación complementaria, ¿no? Todo esto va forjando cómo va a ser esa persona. Entonces, desde ahí vemos que la nutrición nos acompaña básicamente durante toda la vida. También estamos hablando que la nutrición fortalece el crecimiento y el aprendizaje. Si vemos un niño, una persona bien nutrida, es un niño que aprende rápido, que capta fácil, es un niño que tiene energía, a diferencia de ya un niño ya que tiene un déficit nutricional. Cuando me hablas también en la salud mental, podemos también empezar a hablar de la malnutrición. Una malnutrición existe cuando hay exceso o hay déficit, ¿no? Cuando hay déficit, entonces empezamos a hablar que pueden haber también alteraciones en el desarrollo del niño, ¿cierto? Entonces ya hay problemas en el desarrollo motor, en el desarrollo cognitivo, pero también hay una malnutrición cuando hay exceso. Cuando hay exceso, entonces ya estamos hablando de sobrepeso, de obesidad, que también son otros inconvenientes que empiezan a palabrar también como patologías a futuro. Y pues, cuando hay una malnutrición también puede empezar a jugar. Ya estamos hablando de que si hay una persona obesa ya puede empezar a presenciar como de pronto un bullying o comentarios como pues no tan agradables. Todo esto puede empezar a comentar también problemas pues, psicológicos, ¿no? Entonces, pues es como un conjunto de muchas cosas, ¿no? No, sí, y está bien. Y muy bien porque a veces, así como tú lo dices, es tanto por déficit como de pronto también por obesidad, ¿no? Y en ese sentido, doctora, quisiéramos preguntarle, Sandrita, entonces, ¿qué sería lo que es una alimentación adecuada, no? Porque a veces uno, en aras de querer dar alimentos, dar cariño, podemos tender a hacer eso, es decir, más bien a producir una obesidad, que sería lo que se considera entonces una alimentación adecuada. Y discúlpame, Norita, discúlpame, Doc, y también unido a eso, teniendo en Ujú. cuenta, bueno, nosotros tenemos, digamos, diferentes zonas del país donde pues comemos diferentes cosas, ¿no? O sea, comemos, hay platos típicos, está, pues aquí en nuestra región tenemos las empanaditas, el tamal, que el sancocho, que el arroz. Entonces, frente a eso que Norita está mencionando, ¿cuál pudiera ser como eso, ¿no? O sea, ¿cuál sería entonces una alimentación pues adecuada, también teniendo en cuenta ese otro factor cultural también frente a la ingesta pues de alimentos, ¿no? Bueno, en la nutrición es importante, en la alimentación adecuada, la cantidad y la calidad, ¿no? Ujú. Ahí son dos cosas que empiezan a jugar un factor Cantidad y calidad. fundamental. Entonces, cuando estamos hablando de las empanadas, el tamal, no quiere decir que tengamos ya que desligarnos de eso y no volver a comer tamal, porque no. Es, tenemos que empezar a mirar de pronto la frecuencia con que estamos comiéndonos ese tamal o lo que hemos comido durante todo el día, ¿sí? No, porque tampoco es empezar a ser extremistas. Claro, No, así es. tenemos que empezar a buscar un balance. Claro, entonces es importante mirar la calidad del alimento y la cantidad, porque la cantidad también es algo fundamental. No es lo mismo comerse una papa a comerse 5 papas, ¿cierto? Entonces no es que la papa sea un mal alimento, no, es que cómo la estamos comiendo, con qué otros alimentos la estamos acompañando y la cantidad que nos estamos comiendo. Es cómico que, por ejemplo, la mayoría le echa la culpa al arroz, ¿no? Ajá. Yo no como Ujú. arroz, el arroz engorda, no es el El arroz, no hombre es es que no uno. puedas comer arroz, es que qué cantidad te estás comiendo de arroz, Ajá. ¿verdad? Entonces Sí. sí,
Si es con montaña, a eso ya es diferente, no es el arroz, es la cantidad que te estás comiendo. Ahora, la alimentación debe ser variada. La idea es, mi secreto también es comer de todo, variado, que sea completa, equilibrada, suficiente y adecuada son las 4 leyes de la alimentación. Entonces, en torno a eso, nosotros tenemos unas guías alimentarias donde está el plato saludable. Entonces ahí tenemos los 6 grupos de alimentos. Quiere decir que claro, que los podemos consumir, pues claro que sí. Lo que pasa es que tenemos que mirar la cantidad que nos vamos a comer de cada uno de los grupos de alimentos. Entonces, por ejemplo, aquí nos hablan las guías alimentarias que es supremamente importante comer diariamente la parte proteica. La- Huevo, pollo, carne, pescado, son supremamente importantes. Luego, verduras. Que esto lo Estamos presentando cortes allí. Aló, aló. ¿Nos estás escuchando bien, Sandrita? El micrófono está desactivado. ¿Ya? Ya, Sí. ya. Ajá. ¿Sabes de qué nos estabas hablando? Bueno, cosas muy importantes. Nos decías que habían como 4 principios de la nutrición. A mí me parecía importantísimo que nos los vuelvas a repetir y ya nos estabas hablando de esos seis, ¿no? 6 productos Grupos que de podamos. alimentos. Ujú. Exacto. Ajá. Bueno, entonces estamos hablando de las 4 leyes de la alimentación, que es que la alimentación debe ser completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Estas son las 4 leyes de la alimentación. Y dentro de eso, pues está conformado el plato saludable de la familia colombiana que está en las guías alimentarias. Entonces les estaba comentando que en ese plato pues está distribuido. Antes era un tren, yo no sé si se acuerdan de un trencito, ahora es un plato, es el plato saludable de la Ajá. familia Sí, sí. colombiana. ¿Sí? Ajá. Ahora es el plato. Entonces en ese plato hay una distribución de 6 grupos, ¿verdad? Están los 6 grupos de alimentos, eh, que están los cereales, las raíces, los tubérculos, los plátanos, todo lo que llamamos como eh, harinas o carbohidratos. ¿Sí? El otro grupo que es donde están las frutas y las verduras. La recomendación es que nos comamos 5 porciones diarias de frutas y de verduras. Y yo creo que aquí es donde está la mayor falencia, pues a nivel de todo Colombia, ¿no? Generalmente el consumo de frutas y verduras en toda la población es muy, muy bajo, siendo un país muy rico en la producción pues, de sus alimentos. Tenemos también el otro grupo que son los lácteos. Tenemos la parte de proteína, carnes, pollo, pescado. Y tenemos los últimos 2 grupos que es mm, donde el consumo debe ser menor o muy limitado, que son los azúcares y son las grasas. Entonces, ¿cuál es la mayor recomendación? Que las grasas consumamos ahora grasas saludables. Yo creo que ahora sí ya hemos escuchado mucho eso, ¿no? La grasa saludable, la grasa saludable. Entonces, ¿qué es? Que en vez de comer fritos, reemplacemos esa grasa, ¿por qué? Por aguacate, por maní, por aceite de oliva, almendras, que son alimentos que tienen grasita que realmente es saludable, porque la grasa, pues obviamente la necesita el cuerpo, sí la necesitamos, claro que sí. Y pues los azúcares también deben ser muy, muy limitados. También debemos aumentar el consumo de fibra, entonces ahora estamos recomendando más cereales integrales, la parte de avena en hojuelas, la avenita es un superalimento. Tratar de no consumir muchos alimentos refinados de panadería, ¿sí? Sino más bien arepita asada o de la parte de integrales. Y pues obviamente todo esto debe ir acompañado por actividad física, porque la alimentación no es solita, sino debe ir acompañado por actividad física y por un buen consumo de agua diaria.
Así es, pensando también, bueno, escuchándola, y digamos, y uno va haciendo como una lista de chequeo, ¿no? Y entonces yo pienso que la mayoría de las personas nos rajamos, digamos, como en esa lista de chequeo, frente a lo que son porciones pues moderadas, variado, ¿cierto? Frente a lo que usted estaba mencionando. Llegamos a un punto, Doc, donde nos confinamos en casa y esa situación de nuestros estudiantes o también de los padres de familia que llevaron el trabajo a casa, ¿cierto? Y entonces la cercanía a la nevera, estar picando un poco frente a ese tipo de situaciones, ¿cómo considera que de pronto ha afectado eso y cómo en relación con con la consulta, cuáles son como los casos más recurrentes que usted de pronto nos puede comentar al respecto? Bueno, pues indudablemente ese confinamiento nos cambió la vida a todos. Eso fue un cambio radical. En la mayoría de casos en consulta fue por aumento de peso. Fue por aumento de peso. ¿Por qué? Pues porque estaba toda la familia en casa, entonces lanzó tantos casos, entonces eso generó un estrés, generó, eh, ahí me veo sin internet, ahí, Sí, ahí. ahí ya estamos escuchando, si no hay problema. Esto generó un estado de estrés, de ansiedad, donde empezamos fue, en general, en las familias empezaron a comer, a comer, a comer, a comer, a comer, tal vez sin darse cuenta. Entonces esto empezó a generar un aumento de peso en los niños, en los papás. Eh, Adicional a eso, pues tuvimos un sedentarismo, ¿sí? La actividad física pues fue prácticamente nula porque todo el mundo en casa, inicialmente entonces era en pantaloneta el papá viendo películas, entonces con las crispetas, con los hijos, entonces todo esto empezó a llevar a un aumento de peso. Generalmente en la consulta empecé a mirar, a notar eso, un aumento de peso, ¿no? Y ya empezando a hablar del COVID, empezamos también a darnos cuenta, porque como no se sabía nada de este virus, era algo como tan incierto, empezaron a dar cuenta que la alimentación, nadie lo amaba, naranjas, sí, entonces todo el mundo consumiendo naranjas, ¿cierto? Entonces sí empezaron a darse cuenta que un factor clave para evitar que nos atacara el COVID era que tener una adecuada alimentación. Teniendo una adecuada alimentación, eh, vamos a tener un sistema inmune fuerte que va a impedir justamente pues, que nos ataquen. Entonces empezamos a ver que estas personas, por ejemplo, con enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, hipertensión, todas Tenemos estas un poco de dificultad ahí, enfermedades que Sandrita. hoy están pues súper, eran los que más rápido se morían, que más, ¿cómo? Ya, Dime, eso. aló. Tuvimos un poquito de interferencia. Estabas hablando de pronto de esas enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión. Allí Ah, se nos listo, cortó un poquito. Ujú. listo, ¿ya? Entonces empezamos a mirar que estas personas con diabetes, con hipertensión, eran las personas que se veían más afectadas, ¿no? Las personas que llegaban a UCI y en ciertos casos, pues las personas que más morían, ¿verdad? Entonces empezamos a darnos cuenta que la alimentación sí era un factor clave. Sí, de acuerdo. Eh, Frente a, hay alimentos que definitivamente suben las defensas, ¿verdad? O sea, hay alimentos, o sea, que teniendo una buena, o no solamente algunos alimentos, o sea, se refiere ustedes a que en general, digamos, una buena porción de proteína, de
de ese cuadro que usted nos hablaba ahorita, eso generalmente nos hace con unas buenas defensas, con un sistema inmunológico importante y fuerte, ¿cierto? El agua y lo Claro demás. que sí. Especialmente el consumo de frutas y verduras, ¿no? Mm. Que es donde nuestra población está muy flojita realmente. Yo creo que muy pocas personas alcancemos a consumir 5 porciones diarias de frutas y verduras, ¿cierto? Está bien. Sí, Sí, sí es sí, difícil. sí, así es. Difícil. Sí, es difícil. Yo pensaba también, Sandrita, ¿cuál sería la forma de empezar, cierto? Porque a veces tanto los adultos y seguramente nosotros con nuestros hijos, hay que hacer como el primer paso para lograr entender que esa alimentación y adecuada nutrición puede tener muchos, muchos efectos, ¿cierto? Eso como que uno conscientemente lo sabe. Si uno tuviera que dar el primer paso en torno a cambio de hábitos alimenticios, ¿cuál sería ese primer paso que uno tenga que dar para nosotros los adultos y para los chicos? Yo pienso que el primer paso que debemos dar es en el momento que vamos a mercar, ¿cierto? Porque ahí es donde empezamos a armar nuestra alacena y nuestra nevera, ¿cierto? En vez de poner papas fritas o cosas que Pero, realmente a veces están más a la mano, a veces tienen más, a veces les gusta más, como el problema del mercado, cuando vamos a mercar es que tenemos que empezar como a cambiar, incluir ya más frutas, incluir ya más verduras, ¿sí? Que ya podamos irnos a la nevera y poder escoger una manzana, una pera, y bueno, ya empezar a tener como esos alimentos en casa. Y pues yo pienso que nosotros como padres de familia también tenemos una responsabilidad grande, porque nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos. Entonces yo he tenido casos donde yo no, pero el niño no come verduras. Y debemos ser ejemplo. Entonces, debemos empezar desde los padres de familia para que nuestros hijos pues, también tengan ese ejemplo. Y empezar ahora a mirar también las preparaciones, ¿verdad? Especialmente las verduras. Ujú. No escuchamos bien lo de las preparaciones, Sandrita. Nos estabas hablando de las Porque, preparaciones. Ajá. pues, hay amor, ¿cierto? ahí ya, aló, ahí ya, ahí ya, ¿Dime? ajá. Ahí ya te escuchamos. Nos estabas hablando de las preparaciones, Sandrita. Ah, listo. Sí, entonces es importante que empecemos también a mirar las preparaciones de las verduras. Como no tenemos, digamos, el hábito de consumir muchas verduras, entonces tenemos que también mirar la manera de que sea agradable, porque el momento de la alimentación debe ser un momento agradable. En ningún momento debe ser algo obligado, ni debe ser donde los niños lloren, ni donde el papá obligue, no, el momento de la alimentación debe ser un momento tranquilo, un momento agradable, un momento en familia. Entonces tenemos que empezar a mirar también preparaciones. Entonces, o si de pronto le pongo al pollito la verdura, entonces sabe un poquito mejor, ¿cierto? A que se pongan ahí un pedazo de auyama o de zapallo, como le dicen acá, así como sin sabor, pues es otra cosa, ¿no? Entonces tenemos que empezar a mirar como también eso, como empezar como a innovar en la parte de la cocina. Ya, Doc, una situación, digamos, que como padre yo pudiera identificar que mi hijo está pasadito de peso. Muchos dicen, bueno, ¿cuánto mides? ¿Cierto? Entonces no tienes que estar pesando tanto. ¿Hay alguna, sí, hay como esa relación entre la estatura y el peso? Digamos que
cuando un padre de familia puede decir, no, mi hijo está pasadito de poco de kilos. A veces, y tiene que ver mucho con un poco más de lo social, ¿no? Dice, no, mi hijo, mire lo tan saludable que está, mire lo bien gordito y cachicolorado, como dicen, cachicolorado. Entonces eso es sinónimo a veces como que, obviamente no, ¿cierto? Pero como si está saludable, no, mire lo tan bonito que está, tal cosa. Cuando un padre de familia o cuando un niño o un joven que está escuchándonos, que está viendo, digamos, esta entrevista, dice, no, yo tengo que ponerle cuidado a, a, a lo que estoy comiendo porque estoy pasado un poquito de kilos. ¿Cuándo es ese punto ahí como álgido? Bueno, pues sí, efectivamente el peso y la talla sí tienen una relación. Relación. Con los niños, nosotros manejamos unas curvas de crecimiento, ¿no? Que las establece la OMS. Entonces, según la talla para la edad, entonces ahí ya la curva nos va diciendo si está en déficit, si está en un riesgo o si por el contrario está hacia arriba en un riesgo, en un sobrepeso, en una obesidad, igual con la talla. También según la curva nos va diciendo si está más bien quedadito en talla o si está perfecto en talla. Y hay otra que es la relación entre el peso y la talla, ¿verdad? Entonces ahí ya hablamos también del índice de masa, índice de masa corporal. También hay unas curvas que nos están diciendo para los niños y realmente si está bien el peso, realmente ha quedado o están en sobrepeso o en obesidad. ¿Sí me escucharon? Se Sí, volvió a cortar. o sea, sí entonces, básicamente sería hacer la interconsulta por nutrición, ¿verdad? Sí, porque es que la valoración para los niños y los adolescentes es diferente a la valoración con los adultos. Tú Ajá. con un adulto puedes decir, no, es que tu índice de masa está en 27, estás en sobrepeso. Con los niños y los adolescentes no rige eso. La valoración para los niños y los adolescentes es diferente. Ahorita también escuchamos mucho de algunos estudiantes que hablan sobre la alimentación vegana, ¿cierto? Hablan de evitar la carne, ¿sí? ¿Cuál, digamos, pudiera ser su consejo, su apreciación frente a este tipo de hábitos? Bueno, ya cuando entramos a hablar de un vegetarianismo, una dieta sin déficit, sea vegetariana, tienen que tener la orientación de un profesional, ¿sí? Para que no empiecen a ver esos déficits, para que no vayan a tener una anemia. Es necesario la orientación de un profesional. ¿Para qué? Para que equilibre los nutrientes, ¿verdad? Porque no solamente quito la proteína y ya, no. Eso viene atando otras, digamos, eso puede tener otras consecuencias metabólicas. Entonces es importante la orientación. Y más cuando hablamos ya de vegano, que ya vegano es Pero absolutamente nada de nada. origen animal. Entonces sí es necesario tener la orientación de un profesional. Porque, pues, para mi concepto, de todas maneras, como lo he estado hablando a lo largo de esta charla, la parte de proteína es fundamental y lo dice pues nuestro plato saludable y lo está en nuestras guías alimentarias. Entonces, sí es importante ya tener como la orientación para no ir a tener un déficit. Gracias. Y Sandra, también en los últimos comentarios y en estos días, seguramente por COVID también, se hablaba mucho del ayuno intermitente, ¿cierto? Como una posibilidad también de regular la alimentación. No sé qué tan conveniente pueda ser, porque lo está uno escuchando mucho entre adultos y seguramente en algunos jóvenes también. No, pues el ayuno intermitente no es aconsejable, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dentro de una alimentación adecuada debemos tener unos horarios de comida establecidos. La recomendación, ¿cuál es? Tener 5 tiempos de comida. Y si son niños,
la recomendación son 6 tiempos de comida, que es desayuno, medias mañanas, almuerzo, medias tardes, la comida, y para los niños, los más pequeñitos, un refrigerio en la noche. ¿Por qué? Porque no es favorable un ayuno muy prolongado, ¿ya? Tiempos muy largos sin comer no son recomendados, no son favorables, ¿sí? Entonces ya estos ayunos prolongados empiezan a alterar metabólicamente la glicemia y empieza, digamos que nuestro metabolismo empieza a como a volverse loquito, ¿no? Porque tu cuerpo es sabio. Entonces él tiene que mirar de dónde saca lo que él necesita. Las 24 horas del día. Si estamos durmiendo, nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro corazón le da tantas, entonces yo saco de acá, pero como listo. Está bien. Con algunas interferencias te escuchamos, pero sí entendemos que tenemos que mantener los horarios y mantenerle sobre todo al cuerpo la información. Ajá, y que el cuerpo responde de acuerdo a, como a lo que, a lo que, a lo que tiene, ¿no? De acuerdo a lo que se alimenta. Es importante también ahorita, bueno, ahorita Ujú. vamos a hacer allí mientras la doc llega, ahí está ya. Hola, hola, ya, ya Hola, está Sandrita. conectado. Hola, ¿me escuchan? Sí, Hola, hola, sí sí, te sí, ¿Sí? escuchamos. Y esta última parte sí. sí, sí, sí. Qué pena tener tantas preguntas, Sandrita. Yo sí te quisiera hacer No, y seguramente para nuestros estudiantes. Nosotros estamos en unas jornadas ahora virtuales, o sea que los niños permanecen, digamos, sentaditos de 7 a 12 del día. Y entonces uno, obviamente los papás están haciendo ese refrigerio del que tú hablas. ¿Cuál sería la recomendación de ese refrigerio en tanto que los chicos sí puedan estar muy quietos, ¿no? Muy quietos frente a la pantalla. En excepción de pronto en el colegio que tenemos algunos espacios de deporte, pero se entiende que el chico está sentado frente a la pantalla mucho más tiempo. ¿Cuál sería la recomendación en ese refrigerio de la mañana? ¿aló? ¿Aló, aló? ¿Sí? ¿Nos lograste escuchar? Pues ¿qué me decías que el refrigerio de los chiquitos Ujú. Sí, el que refrigerio de están los mucho tiempo niños. sentados? Sí, sí, señora. Bueno, la recomendación es una fruta, un lácteo y pues ahí les podemos poner un cereal integral. Pero la recomendación es que en eso haya una fruta y un lácteo. Tu micrófono, Norita. Sí, Una señora. fruta y un lácteo, Ajá. ¿cierto? Esa sería más o menos que 9 de la mañana, 9 Sí, 10 de la mañana. 9 de la mañana. Depende de la hora que inicien, pero si inician 6:30, desayunarán a esa hora. Ya la idea es que 9, 9:30 ya estén con sus... Hasta el almuerzo, ¿no? O sea, Y ya después del almuerzo. ya Ujú. hasta el almuerzo. De Sí, acuerdo. Sí, sin lugar a dudas, lo que, bueno, un poco recapitulando lo que la doc decía, si no se generan unos buenos hábitos, ¿cierto? Desde entre más temprana edad, ¿cierto? Eso es clave en el desarrollo porque, digamos, si uno no come brócoli, por ejemplo, no es porque llegó y lo probó por allá cuando uno ya está grande, ¿no? Entonces, sí, yo conozco y hay niños que Norita y Doc, que se comen el brócoli, ¿sí? Así, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Que lo hacen con agüita, pues, que lo preparan, ¿cómo se llama? Se lo, Al vapor, al al vapor. vapor, al Al vapor, vapor y... ujú. se lo comen así. Como hay otros que no comen nada de fruta y nosotros en el colegio sabemos de niños que así, y escuchamos a padres de familia un poco desde ahí, ¿no? Entonces, sí es muy importante,
cómo pensar, bueno, primero nosotros los adultos en pensar qué tanto estamos llevando a la casa la despensa y que está ahí pues a la mano, ¿no? Entonces, si es el paquete, si es el jugo, si es el jugo natural, si es las gaseosas y todo este tipo de, como que ir mirando e ir regulando, ¿cierto? Porque también creo que se podría establecer como esas pautas un poco desde casa, ¿cierto? Para ir diciendo, que, bueno, vamos a regularnos, pues que no sea todos los días, sino que sea pues un paquetico espaciado, que sea algo así como regulado y controlado, ¿no? Para ir como modificando esos hábitos que partan de nosotros, los padres, ¿no? Sí, claro. Y es que de las cosas más complicadas, pienso yo, es cambiar los hábitos alimentarios. Sí, Eh, es, es algo complicado, ¿no? Por sí. ejemplo, cuando la pediátrica le dicen no coma con azúcar, es difícil empezar a cambiar eso. Vea, bájele a la sal. Es complicado. Difícil, pero no es posible Así es. Ajá. Bien, sí, cortar y ya después no cuerpo se va adaptando. sí, Importante sí. cambiar. Y de todas formas, Sandrita, y así como lo dice Mario, precisamente es como un primer paso, sabiendo que si estamos ganando en nutrición, estamos seguramente para todos ganando en salud mental y física, ¿no? Que es como lo importante. De todas maneras, así sería muy importante para nosotros también poder contar contigo como profesional en el área de nutrición y estamos sugiriendo que si podemos, obviamente, colocar tus datos, si haces consulta particular y dejar la posibilidad para que si algún padre de familia, pues revisando esto de con los hijos, cómo vamos a cambiar, si es difícil, si de pronto están identificando que haya algún caso ya en su familia, que pudiésemos hacer este lazo para que te puedan consultar, que es uno de los propósitos también. Claro, Entonces, claro que sí, Marisa. sí, Sí, tú entonces tienes vamos a dejar, sí, vamos a dejar tus datos y, 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 y lo vamos a publicitar a través de la página del colegio que se llama Psicologiando, para que claro que sí. quedas en estrechas relaciones con nuestros papás y nuestras inquietudes también. Claro que ¿Sí? sí, con mucho gusto. Y que recordemos que en vez de estar invirtiendo en el multivitamínico que me recomendó fulana y la otra, todo lo tenemos acá, en los alimentos. Ahí tenemos todo, en vez de estar invirtiendo de pronto dinero pues en otros productos ya industrializados. Ahí Ya. tenemos Está la O bien. sea, alimentación. fundamental, la nevera, que hayan frutas todas las que quieran, frutas todas Claro, las que quieran, Sí, agua variedad toda la que quiera tomar, ¿verdad? y verduritas. Y y verduras. Yo creo verdurita. que ese es un tema eh, bien, digamos, importante, ¿no? El tema de las verduras que generalmente no consumimos verduras, que no consumimos verduras, ¿verdad? De verdad que ha sido muy gratificante escucharla con todos sus consejos y con todo lo que usted nos ha brindado el día de hoy. Estamos seguros pues, que los padres y los muchachos, como que al ver, ¿cierto? La entrevista con la doctora van a pensar y van a decir, bueno, ¿cómo me estoy alimentando? Yo creo que ese es el primer paso, es como hacer conciencia, ¿no? Hacer consciente ese hábito que es tan mecánico. Entonces me levanto, desayuno, yo sé que como, voy a la nevera, me paré, no sé qué, y teniendo en cuenta también que hay factores también emocionales que hay que atender, ¿no? La ansiedad, como usted lo decía, la ansiedad nos lleva a, pues una de las manifestaciones de la ansiedad también es la ingesta constante de alimento, sin tener una hambre física, ¿no? Entonces es más bien un síntoma más psicológico para determinar calmarme allí en lo emocional, en alguna situación que pueda estar. Entonces, aquí creo que nos podríamos quedar unas 2 horas más, Sí,
si de pronto aquí que hemos contado con la visita pues de la doctora a este espacio que nosotros generamos precisamente para la comunidad, y muchísimas gracias por compartir y por acceder a esta invitación que el colegio le hizo. Doc, muchísimas gracias. Muchísimas Muchísimas gracias a gracias, Andy. ustedes por este espacio y por la invitación. Claro que Claro, sí. Vamos a seguir alimentándonos bien. Muchísimas gracias, Andy. a ustedes, muchísimas gracias. Bueno, Adiós. adiós.